Psicoterapia. Capítulo número 3. Domingo 27 de febrero de 1966. Vuelvo a vosotros con mi lección, para que forméis un legado de conocimientos, una verdad simplificada, que por su sencillez es grande, porque la luz que encierra es suficiente para que os sirva de brújula y norméis vuestra vida en el aspecto más esencial y práctico, o sea, en cuanto se refiere a los conocimientos que pueden liberaros de hábitos rutinarios. Conocimientos en los que se cimenta el adelanto de todo ser humano. Adelanto equilibrado en cuanto al aspecto mental, como en la parte material. Conocimientos y más conocimientos, para que, mediante vuestro propio esfuerzo, sepáis también en qué forma podéis conservaros sanos del cuerpo, sanos de la mente, y cimentéis el progreso de vuestra alma en las buenas obras que realicéis ahora, que con amor estoy entre vosotros en enseñanza constante. Prosigamos. El cuerpo humano, constituido por millones de células fragmentadas, unas, otras en estado de completa madurez y otras en decadencia ya por el ciclo que han vivido, porque el organismo es un laboratorio maravilloso, dentro del cual tienen nacimiento millones de células que sustituyen a las que van siendo expulsadas. Y si vuestro organismo no estuviera sustentado por la quinta esencia, no se verificaría en él la multiplicación de sus células. Multiplicación coordinada, desde luego, mas no degenerada, porque cuando esa multiplicación es degenerada, ello da origen a otras enfermedades. Globalmente os hago saber en qué forma el organismo se mantiene con vida, para que sepáis que el vigor del mismo, su salud desbordante, el optimismo y esa energía creciente que os impulsa a seguir un ritmo delineado hacia la actividad, todo esto no tan solo procede de la voluntad que el individuo tenga para desarrollar tal o cual cosa, no, porque la dinámica de la materia, o sea, la energía que desbordáis, todo esto que tiende a canalizarse en el trabajo en cualquiera de sus órdenes, está demostrando el buen equilibrio que en el organismo existe y la coordinación activa de los millones de células que constantemente están generando su propio dinamismo, del que os he hablado en la lección anterior, en que os digo: las células producen una irradiación constante, de orden magnético elemental, y esa irradiación está constituida por las tres energías primarias, y bien podéis designarlas con el nombre de magnetismo animal o dinámica elemental. Si el cuerpo humano está quintesenciado por la energía del átomo simiente, lógico es que ese organismo, formado por millones de células de diversos órdenes, también responda a la dinámica del espíritu, dinámica que se deja sentir en la acción sabia y perfecta de todas sus funciones internas. Y por esta misma acción sabia y coordinada se multiplican sus células, y sabiamente van siendo expulsadas las que ya rindieron su objetivo. La renovación de estos centros minúsculos es por ley, y llegaréis a comprenderlo mediante el estudio, así como también llegaréis a comprender en qué forma trabajan. La constitución de la célula, aun cuando ya es conocida, pero es de importancia profundizar en todo lo que a la misma concierne. Fundamental es para todo estudiante la investigación de todo lo que le corresponde saber. Y por ello mismo estoy entregándoos estas enseñanzas encaminadas al estudio relacionado con lo material, alternando los conceptos con los conocimientos referentes al aspecto mental.
El organismo actúa cual un laboratorio donde se coordina la multiplicación de las células, que van renovando a las que van terminando su ciclo. Y por lo mismo, es de importancia que conozcáis el periodo de duración de la célula y por qué es expulsada y por qué degenera. Las células no envejecen porque los años transcurran. Tampoco degeneran porque la edad se vaya acumulando. El cuerpo no tiene por qué llegar a la vejez, entendedlo así. Porque el ser humano, desde su nacimiento, está sustentado por la quinta esencia del espíritu, y en la misma potencia lo sigue sustentando durante su vida terrenal. Mas si proseguís bajo la regencia del espíritu, ¿por qué entonces la senectud llega a vosotros? Y me diréis, envejecemos por los años, se pierde fuerza, se pierde vigor y dinámica. Y yo os contesto, las células continúan a toda hora llenas siempre de la dinámica del espíritu. Mas también os he dicho que la constitución de la célula responde a energías más elementales, y éstas propician un magnetismo de tipo animal. Mas la célula en sí no tiene vida propia, y debido a su constitución, su promedio de vida responde a la forma en que vosotros mismos alimentáis células que son de vida vegetativa, y su grado de dinamismo queda entonces sujeto a la clase de alimentación que reciba. Por eso asevero a vosotros que la causa del envejecimiento no son los años. Vuestra decadencia no obedece a ese factor. En lección anterior os decía, el momento de tomar los alimentos debe ser sublime y de mucha satisfacción, porque vuestras células, a semejanza de las palomas que acuden ante el niño para alimentarse, así éstas se alimentarán. Y así como las palomas, no hay que darles trozos de carnes, ni los granos rociados con vinos, y el trigo, el salvado, el arroz, el maíz y las migas de pan, no podrían tomarlos si estos alimentos estuvieran rebozados con grasas que son nocivas para ellas. Además de que estos alimentos deben tomarse en su forma natural, al igual que los toman las palomas, que emparvadas se levantan llenando el ambiente con el batir de sus alas. Y en la misma forma, vuestras células, satisfechas, quedarían si les dierais esta clase de alimentos. Vosotros, en plena conciencia del papel que os corresponde, justo es que sepáis que el organismo constituido por células completas unas, fragmentadas las otras y divididas en distintos géneros, hasta el presente tiempo, esas células se han venido manteniendo únicamente por el potencial del espíritu, porque materialmente hablando, aún no habéis aprendido a alimentarlas. Y por eso es necesario que en plena conciencia de vuestras facultades tengáis los conocimientos completos para que prestéis el cuidado necesario a esos centros celulares que activan la dinámica de la materia del organismo. Y cuando esto hayáis aprendido a realizarlo, viviréis sanos y no habrá más degeneraciones celulares ni envejecimiento prematuro. Las células que han terminado el periodo que les corresponde vivir son expulsadas a través de la epidermis. En esta forma van dejando un campo propicio para el cometido de otras. Y esta renovación, siendo constante, va favoreciendo el dinamismo de estas, para que al paso de los años no se manifieste la vejez. El espíritu nunca abandona el cuerpo, y siendo la esencia de la vida que os sustenta, ¿por qué entonces, conforme los años pasan, la vejez llega a vosotros?
Este interrogante debería de inquietaros ya, porque el espíritu que anima al niño es el mismo en potencia que sustenta al adulto. Y realmente que vosotros llegáis a la madurez demostrándolo tan solo por el aspecto físico, mas no por el desarrollo de vuestra mentalidad, así como muchos niños demuestran su madurez por su precocidad. La madurez debe manifestarse en la capacidad mental despierta, mas no en la parte material, porque un físico maltratado que demuestra los estragos del tiempo solo está manifestando en público la falta de conocimiento de aquel que no ha sabido conservar su lozanía y su juventud. Y estos conocimientos tan sencillos están a vuestro alcance y se resumen en el aprendizaje que os llevé a saber cómo alimentar a las células, mas no a satisfacer al paladar y al estómago. Las funciones del aparato digestivo son de trascendencia para vuestra salud, porque en el mismo se transforman los alimentos densos, con que lo llenáis 3 veces al día, obligándolo a digerir tanta impureza que tiene que dosificar, transformar y desechar al mismo tiempo, porque cuánto desgobierno hay en vosotros. Sin embargo, creéis que el comer es consumir múltiples platillos y paladearlos con fruición. Creéis que esto es comer, cuando realmente lo que hacéis es quemar vuestras defensas gástricas y biliares antes de tiempo. Y por ello tendréis que recurrir a las sales antiácidas o a los laxantes. ¿Y por qué necesitáis de esos medicamentos? Si el estómago tratado sabiamente, capacitado para digerir conforme a la clase de alimentos y a la cantidad de los mismos, sencillamente recurrís a los alcalinos, al bicarbonato y demás efervescentes, porque el estómago protesta por la impureza de los alimentos cimentados, siempre en las carnes, en las grasas abundantes, picantes y condimentos que originan la mala digestión. Y por lo mismo, después vendrán las deficiencias generales sobre el metabolismo, a causa de que el aparato digestivo fue descuidado. Porque así como el automóvil cuidáis el motor, porque si se descompone no hay automóvil, en igual forma os pasará, mientras no cuidéis del estómago, no tendréis salud. Por eso mismo carecéis de salud constantemente, porque habéis maltratado vuestro organismo, y este ya no rebosa la dinámica de los primeros años. Y no es que el tiempo os haya hecho envejecer. Esto no es posible, porque vuestro organismo ha continuado bajo la regencia sabia del espíritu, que lo sustenta para que siempre luzca saludable y pleno de vigor. Pero desafortunadamente vosotros no habéis aprendido aún a tratarlo, y lo repletáis de excesivas comidas, sin tomar en cuenta que ese organismo delicado debe ser cuidado meticulosamente como un fino cronómetro para que se mantenga exacto en sus funciones internas. Y como no cumplís con esto, por eso se descompensa y no transforma sabiamente los alimentos, no los dosifica, porque tampoco tiene de dónde seleccionar, ya que siempre lo llenáis con trozos de carnes en distintas formas preparadas. O decidme, ¿hay mucho de dónde seleccionar cuando los alimentos siguen el mismo patrón? No, pues por lo mismo seguiré recordándoos que la alimentación carnívora no tan solo entorpece las funciones digestivas, sino también entorpece las facultades razonadoras de la mente. Porque siendo la carne de la bestia de una constitución más elemental, al transformarse ésta mediante la digestión, esa proteína se convierte en energías aún más inferiores, y éstas densifican el campo magnético de cada célula, y las células, al recibir esa corriente ectoplásmica constituida por la proteína animal transformada, esa misma corriente se transforma en dinamismo animal o magnetismo animal.
¿Y en qué otro aspecto es dañina la alimentación carnívora? Os daña en vuestra psiquis, porque densifica más vuestro campo astral. Las bestias también poseen aura magnética, aunque no es igual a la vuestra, porque en las bestias está constituida de vibraciones más inferiores, que proceden de un organismo que no tiene la evolución ni está alentado por el espíritu como lo está el ser humano. Las bestias solo poseen un grado de conciencia subjetiva, y siendo criaturas regidas por una inteligencia o alma grupal, no tienen espíritu como vosotros. Mas no por ello estáis autorizados a sacrificarlas, no, porque ellas están evolucionando en su escala y debéis considerarlas como vuestros hermanos menores, porque el espíritu, para humanizarse sobre la tierra, tomó del medio ambiente los principios generativos de vida animal, o sea, los componentes de una célula virgen. Y he aquí el por qué son vuestros hermanos menores, pero tan solo en lo que va de la constitución de la célula, que tiene la misma relación en el vasto campo de la evolución de los reinos. La célula humana está formada por el protoplasma, la membrana y el núcleo, pero tan solo en su parte física, y en la parte astral está circundada por una irradiación magnética que procede del movimiento que observa la misma en su núcleo. La célula es un centro de vida vegetativa, mas no inteligente, y en el núcleo recibe la vibración indirecta de la vida universal, que la va preparando para que pueda obtener un reflejo de conciencia subjetiva. Mas aquí me refiero a la célula de la bestia. Y en el mañana, estas células tendrán más conciencia y poseerán el potencial que las lleve a convertirse en células madres y a multiplicarse por su acción congénita, a la que responde todo principio de vida aquí en el planeta. En esta forma, la célula de la bestia recibe parte de la vida que como un rayo infinito la está sustentando, porque todo lo que os rodea tiene vida en forma directa o indirecta. Todo lo que existe en la Tierra es parte de la creación infinita, mas ya no hay que limitar esa grandeza suprema, no limitarla con la minúscula palabra Dios, pues ha llegado el momento en que los viejos moldes deben romperse para que podáis comprender mejor lo que es la creación. El Creador es infinitamente omniabarcante, infinitamente omnipotente e infinitamente indivisible. Y por lo mismo, en todas partes su presencia está latente. Y en el animal más pequeñito, como en el insecto más minúsculo, ahí se encuentra la vida fragmentada. Recordad que os he hablado de células fragmentadas, y vuestras mentes me han preguntado, Maestro, ¿y cuáles son estas? Bien, pues yo os digo, los insectos son células fragmentadas, porque aún no son células completas. La célula completa se encuentra en las aves y en los animales de pelo, y en los reptiles. La célula apenas principia a ser completa. Si vosotros sois los estudiosos que os agrade la investigación, muchos conceptos os daré que enriquecerán vuestras mentes y sabréis hasta dónde abarca mi enseñanza. Y en cuanto a la célula humana, esta ya no recibe la vida en forma indirecta como la de las bestias, porque la célula humana está bajo la regencia del espíritu que sustenta a ese organismo. La célula humana tiene más evolución y mayor conciencia, pero en su constitución física aún obedece a la misma de los animales. Y si se toma en cuenta que al organismo humano se nutre tan solo de carnes, lo que realmente estáis haciendo es alimentar a la bestia con la misma bestia y densificar la acción magnética de cada célula. Todo se transforma y todo se transmuta.
y al verificarse la transformación de las carnes en vuestro aparato digestivo, estas se convierten en energías donde abunda la del mineral que entra en la composición de las células, y ello os traerá en consecuencia la acumulación de sales mineralizadas en el organismo. Y con el tiempo estas sales serán a manera de otros tantos residuos de ácidos tóxicos que cristalizándose os producirán más enfermedades. La célula humana debe ser alimentada con principios más puros. De esta manera, conservará su vigor y continuará siempre llena de potencia. Y esto se manifestará en el conjunto que lucirá salud a toda hora. Músculos fuertes y vigor constante. No habrá flacidez ni adiposidades, ni surcos, arrugas, porque estos no son producto de los años. Por favor, pensad un poco y aceptad que los años son solamente fragmentos de tiempo que habéis dividido vosotros. Mas ya os he explicado que el tiempo es el eterno presente, y los años lo dividís vosotros con vuestra mente. Si hoy envejecéis, no se debe al paso de los años, sabedlo, porque el día que logréis equilibrar vuestra alimentación, os veréis físicamente igual a vuestros hijos. Llegaréis a contemplar fuertes y saludables, y no habrá en vosotros el aspecto enfermizo que existe en quienes se nutren a base de carnes. Y cuando ese día llegue, habréis vencido la senectud, porque vuelvo a deciros, las células no tienen por qué envejecer, mas se degeneran y pierden vigor a causa de cómo las alimentáis. No debéis de propiciar su degeneración, no desinficarlas más, porque no tan solo provocáis en ellas la acumulación de toxinas, sino que, proyectando éstas su propia corriente hacia el exterior del organismo, densifican más vuestro campo astral. El individuo cuya alimentación es carnívora luce un físico rozagante, sí, su piel es grasosa, sus vasos sanguíneos propensos a derrames, su sistema venoso es desarrollado, y este individuo, o bien que se trate de una mujer, su mirada es dura y penetrante, su carácter es violento, su vigor como humano no decae, pero está denotando en toda su pero sana que ahí está la bestia latente, la bestia alimentándose, pero no está el hombre sublimado, cuyo físico de constitución delicada pero saludable manifiesta la clase de alimentación a base de cereales, legumbres, frutas frescas o secas. Y hay mucha diferencia entre este último y el primero que se alimenta 5 veces al día, y que muy temprano, como una regla de buen gusto, en las primeras horas de la mañana se toma un minúsculo vaso de jugo. Sí, pero del enlatado. Y no ha pasado una hora cuando ya lleva a su pobre estómago las excelencias de un almuerzo preparado con huevos, tocino o jamones ahumados, además de las rebanadas de pan preparado con harina fermentada, porque aún no habéis aprendido a tomar el pan de harina integral, porque vosotros preferís el aspecto de las cosas, preferís la cantidad, mas no la calidad. Y ese pan elaborado con fermentos de levaduras lo digerís gracias a la mermelada con que lo adornáis. Y analizando este almuerzo, ¿cuál es el valor alimenticio que ha de ser aprovechado? ¿Y cuánto tendrá que trabajar en la digestión ese pobre estómago para poder transformar lo que le disteis? En verdad que trabajará no menos de 4 horas para poder digerirlo, y lo único asimilable habrá sido el huevo y el poco dulce que pusisteis en forma tan medida, porque los demás restos alimenticios, al igual que el jugo aquel, pasarán, como pasa por un albañal un torrente de aguas negras sin dejar provecho. Agreguemos la segunda comida, la que llamáis comida fuerte. Los platillos sazonados son la especialidad
en las mesas ricamente adornadas, porque hay que tener buen gusto. En esta comida entra de todo, menos la riqueza de los vegetales y los frutos. En primer lugar está el consomé y las sopas enriquecidas con proteína animal y abundancia de grasas. Siguen las pastas, que solamente sirven para que la digestión sea más difícil y produzca la acidez. Los entremeses, igualmente, son otros tantos bocadillos difíciles de digerir. Siguen a estos el platillo fuerte, a base de carnes y más carnes, porque el civilizado del siglo XX todavía no aprende a alimentarse como corresponde a toda criatura que ha comenzado a conocer conscientemente y a valorar su organismo, porque no acepta todavía que su aparato digestivo no ha sido hecho para digerir tanta inmundicia. Y este mismo civilizado que se halaga el paladar, así, este civilizado que rocía sus comidas con vinos añejos, exquisitos, ¿cómo termina al final de sus días? En la sala de operaciones de un flamante hospital, sufriendo de úlceras gástricas, sufriendo la gota, con las vías renales congestionadas, con el hígado hipertrofiado y con enfermedades de nombres muy científicos y modernos, pero de difícil curación. Y aún así prosigue el civilizado de hoy envenenándose mientras vive, hasta que las enfermedades le gritan que en ese organismo ya no caben más. Por la constante ingestión de grasas vegetales y animales, os vienen las adiposidades en los tejidos, y el físico que luce el civilizado del siglo XX está muy distante de ser la figura delicada que luciera un Francisco de Asís, criatura altamente equilibrada en su alimentación y grandemente iluminada en su aspecto mental, criatura todo mansedumbre que demostraba que los reinos elementales para él habían perdido la ferocidad, porque él había dominado la fiera que todo ser lleva consigo. Mas el ser humano de hoy sigue alimentando la fiera, sigue degenerando su cuerpo a tal grado que ya no posee la coordinación y el movimiento perfecto de sus células. Hay un desgobierno en estas que las hace funcionar conforme a la energía elemental con que se han venido nutriendo, y por eso mismo, con dificultad, eliminan a las células muertas, las que también se han venido acumulando, y en consecuencia trayendo la esclerosis en los tejidos, resultando con ello la vejez prematura. Pero antes que se os presentaran estas cosas, mostrábase un físico rozagante por las comidas fuertes, condimentadas, y por las harinas fermentadas, bases de vuestra mala alimentación. Por ello, tiempo es que comencéis a aprender cómo alimentaros. Al principio os será muy difícil, porque sentiréis en las entrañas los fuertes aguijonazos por el hambre. Pero ello se deberá a que las células se han viciado también, y la digestión es más rápida cuando los alimentos son ligeros. Los alimentos fuertes deberéis tomarlos una sola vez al día, haciéndoos esta aclaración, que por la mañana os bastará tan solo con las frutas frescas de la estación, que os brinda lo mejor que tiene. La naturaleza del planeta os da el producto directo que guarda en sus fuentes vivas, y éstas están abiertas para vosotros. Los alimentos fuertes, en este caso, debéis de tomarlos 4 o 5 horas después, en que hoy las mayorías acostumbran tomarlos. Y para la noche, 4 o 5 horas después de que tomasteis el alimento fuerte, constituido por cereales, frutas, legumbres frescas o cocinadas, ya que todavía no sabéis tomar estos alimentos sin cocinar. Por la noche debéis de tomar comida ligera, no cocinada, no grasa. Y esto sería el principio de una buena alimentación sana. Pero es tan difícil, pensáis, tan difícil os parece, porque ello equivale a romper el ritmo del que ya hicisteis costumbre. Pero el sacrificio bien vale la pena, porque tendréis más salud,
y menos dolencias para el resto de vuestros años. Os mantendréis sanos en cierta forma, porque también ya os expliqué en la lección anterior que muchas enfermedades ciertamente que os entran por la boca, pero otras las manifiesta el cuerpo físico, porque os la creáis con vuestra mentalidad desgobernada. Las primeras son originadas por la mala alimentación y las segundas os la creáis por autosugestión, pues la mayoría de las gentes, desconociendo el poder de su mentalidad creadora, originan estados enfermizos de orden psicológico, porque les agrada atraer la compasión ajena, y esto da resultados funestos. Porque eso que os incito a que nunca, ni siquiera por eludir una responsabilidad, por pequeña que ésta sea, nunca digáis me siento enfermo, nunca pronunciéis estas palabras, porque estas palabras pronunciadas para eludir un compromiso o bien porque sentís pereza por el cumplimiento de otras labores, etc. Pues cuantos dicen neciamente me siento enfermo, me siento enferma, y esto es un hábito insano, un hábito que debéis exterminar, porque al decir vosotros me siento enfermo, ya estáis dando principio a una creación mental. Y por el deseo de no acudir a tal o cual lugar, o por no cumplir con tal o cual compromiso, ello origina otro cuerpo de deseos, que refuerza el primero que se originó con el pensamiento. Y si en esos momentos no sentíais nada, sí os aseguro que antes de las 72 horas ya tendréis los resultados en vuestro organismo, y aquello que pensasteis, cual una broma inocente, se habrá cumplido. Por eso mismo, es necesario que cada quien conozca el potencial desbordante de su mente creadora, tanto en el aspecto del bien como en el aspecto del mal. Que se conozca también el potencial vigorizante de las células, que se van renovando constantemente y que no envejecen nunca, para que vuestro organismo luzca siempre sano. Las células cansadas son expulsadas para dar paso así a la renovación de las mismas, y por ello el organismo no tiene por qué manifestar la senectud, porque un cuerpo bien alimentado y equilibrado en un astral limpio, donde ya no existe la nociva vibración del pensamiento insano, ese cuerpo estará bajo el ritmo coordinador de todos sus centros celulares, y estos mantendránle lo sano, porque está recibiendo la corriente directa de la energía que del espíritu emana. Mas llegará el día en que veáis que los años transcurren, ya no con el temor con que los observáis ahora, en que creéis que conforme los años pasan, envejecéis y os vais acercando a la meta en que se le rinde tributo a la tierra. Mas esto ya no cabe en vosotros, porque lo cierto es que en este mundo se le rinde tributo a la tierra el cuerpo del anciano, como el cuerpo del niño. En este mundo tan rinde tributo el cuerpo del adulto como el del infante recién nacido. ¿Y a qué se debe? Muchos son los que se preguntan y comentan así: si la vida presente es la continuación de la anterior, ¿por qué entonces muchos niños mueren? ¿Es acaso que la vida del niño no tenía como meta la evolución que alcanza el hombre adulto durante su largo periodo de vida? Mas yo os contesto: tanto los niños como los jóvenes y los ancianos, todos estáis bajo la ley de causa, y cuando hayáis roto con esas leyes inferiores y vibréis dentro de la ley universal, vuestro periodo de vida lo marcaréis desde antes de nacer, es decir, naceréis y viviréis en la materia, hasta haber cumplido con el objetivo que tenías que realizar en esa encarnación. Y cuando llegue el momento en que tengáis que desprenderos del núcleo celular, lo haréis como quien se despoja de un vestido que se os facilitó y que debe ser reintegrado al lugar de donde fue tomado. Y esto lo haréis en plena conciencia y a sabiendas que en otra reencarnación volveréis a nacer trayendo una mayor conciencia despierta.
para continuar dentro de esa ley evolutiva. Y veréis entonces que la transmutación de la materia es una ley que en consecuencia os va llevando a la eternización de la vida. Y entonces ya no habrá en vosotros el temor por la muerte, y ni habrá enfermedades ya, porque el hombre habrá comenzado a realizar en sí mismo la armonía de su ser material, con la armonía prepotente del espíritu, siendo esta la armonía de la que tanto os hablo, y que ya debéis hacerla en vosotros mismos, o sea, la armonía que se establece en el organismo para con la parte espiritual, misma que debéis entenderla como la más perfecta ley emanada de la mente creadora universal. La armonía mental en vosotros equivale a pensar siempre en forma muy bella de todo y de todos. Pensar siempre lo bueno y lo más noble, mas llamadle bueno a todo lo que redunde en beneficio del prójimo, pues muchos son los que dicen: Maestro, aún no sabemos deslindar lo bueno de lo que es malo, pues yo pienso que si fuera rico, ello sería bueno para mí, y tú en cambio nos dices que eso es ser ambicioso. Y yo os contesto: para que sepáis deslindar lo que es bueno de lo que es malo, pensad siempre que todo lo bueno que deseáis para vosotros, que esto se realice primero en vuestros hermanos. Y como a vuestro prójimo no le vais a desear el mal, entonces todo lo bueno que deseéis para él será para vosotros. Esto corresponde dentro del bien pensar para que se establezca la armonía mental en vosotros mismos. La armonía en vuestro organismo consiste en saber conservar el equilibrio de las células mediante una alimentación balanceada, al mismo tiempo que se hace realidad la armonía mental, porque el organismo no tan solo es la estructura anatómica compuesta por más de 200 huesos, no. Vuestro cuerpo es algo más que eso, y vuestro aparato digestivo, no se os olvide, que es el motor de ese vehículo. Y así como os importa cuidar el motor del automóvil, porque si se os descompone no hay vehículo, cuidad entonces del aparato digestivo, porque de lo contrario no habrá salud en vuestro vehículo. Y como tercer punto básico, debéis mantener siempre la armonía con todos los que os rodean. Esta debe ser siempre vuestra actuación mientras vuestra existencia sea sobre la tierra. Así termino esta lección, deseándoos la paz en vuestro interno, paz en vuestra mente, para que podáis hacerla en vuestras conciencias. La paz sea en vosotros.